Bien, hablemos un poco de lo que es la luz y la sombra. Vamos por los componentes primero de lo que estamos viendo, la imagen que tenemos delante, ¿no? A ver, primero, esta de aquí viene a ser la sombra proyectada del objeto. Esta línea imaginaria, bueno, básicamente, que tenemos, que divide la luz y la sombra, se llama terminador. Si se fijan muy bien, de hecho es un poco más oscura que la propia sombra que tenemos en este lado del objeto. Ahora, esta sombra de hecho es un poco más clara que la sombra proyectada porque la luz se está reflejando en esta superficie. Eso sí, casi siempre va a pasar, a menos que tengas una superficie muy mate de que no refleje la luz, que vas a tener un área de luz reflejada. Muy bien. Como esto es luz solar, la sombra aquí, como ven, es bastante recta porque el foco de luz está muy lejos. Pero si tuviéramos un foco de luz que estuviera mucho más cerca, podríamos ver cómo, siendo una luz puntual, la sombra se va a abrir en abanico. Bien, después vamos a ver eso, voy a tratar de hacer esto mismo con un reflector. Pero creo que la luz solar es lo que nos va a permitir apreciar mejor ese pequeño detalle del terminador, que es también una sombra un poquito más intensa que el área sombra del propio objeto, ¿no? Bueno, esta luz es demasiado fuerte creo para que se note bien ciertos detalles de la sombra, pero al menos van a poder ver este efecto del que hablábamos, que cuando la luz viene de un punto, está relativamente cerca, la sombra se abre en abanico. Muy bien, expliquemos un poco lo que estábamos viendo. Vamos a ver un método de cómo hallar correctamente la sombra cuando tienes un punto de luz determinado. Veamos. Voy a poner primero arbitrariamente este punto de luz en este sitio, y desde ahí voy a trazar una vertical hacia el piso. Vamos a proyectar la sombra de este cilindro. Entonces digamos que esta luz cae sobre el piso en este punto. Muy bien, ahora voy a trazar dos series de líneas. Primero una que desde este punto vaya por la tangente de este cilindro, y vamos a trazar de hecho cómo sería el otro extremo del cilindro, para trazar también por ahí una tangente. Como la luz viene de un solo punto, se va a abrir en abanico, y como está proyectando el objeto está proyectando una sombra sobre el piso, la sombra se abre también de esa forma. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con esta serie de líneas de acá arriba. Voy a hacer primero una tangente en el extremo del objeto, y ahora, aprovechando esta línea de abajo, vamos a hallar también, sí, visualmente, los puntos en los cuales esta línea hace tangente con la base del cilindro. Desde allí trazamos una vertical, y esta va a ser nuestra línea de terminador de este lado del objeto. Aquí estaría la otra, no la vamos a dibujar completamente, pero nos va a permitir hallar también este punto. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con este punto, lo vamos a hacer aquí. Muy bien, es como si esta línea de aquí fuera la sombra de esta línea de acá. Entonces, si aquí empieza aquí digamos termina la parte de encima del cilindro, aquí es donde va a empezar a curvarse nuestra sombra, porque acuérdense que estamos proyectando la sombra ahora de esta curva. Hagamos el otro extremo. Entonces, hacemos tangente con esta esquina de acá para hallar este punto de aquí. Muy bien, sabemos que
De hecho, este punto no vendría a ser la mitad del círculo, ¿no? Digamos que si halláramos la mitad de esta área, la mitad de esta circunferencia sería aproximadamente aquí. Voy a trazar otra línea extra que cruce este punto, siga de largo y llegue al piso. Para estar seguros de en qué parte del piso va a proyectarse esto, usamos el eje de este cilindro. Lo he calculado siguiendo esta cruceta que he trazado arriba. Se puede volver a hacer aquí abajo. Sabemos que esto no es exactamente un corte por la mitad del cilindro, eso sería más bien por aquí, porque tenemos el foco de luz muy cerca. Y hagamos también otra línea que pase por el eje imaginario del cilindro. Muy bien, tenemos entonces esos tres puntos. Sencillamente aquí voy a trazar una curva, una elipse, que correspondería a la sombra de esta parte de acá del cilindro. Digamos que la sombra sería aproximadamente algo así. Este detalle es clave para lograr el volumen de una forma apropiada en cualquier figura. Poder hallar el terminador de un volumen. A la hora que ya hagan dibujos de lo que sea que quieran hacer, obviamente no van a necesitar hacer todo este método. Pero hacer esto como ejercicio les va a servir muchísimo para después poder hallarlo de una forma más intuitiva, de una forma, digamos, van a saber a la hora que vean una referencia en dónde mirar para poder darle un volumen apropiado. La idea es siempre buscar la línea de terminador, porque eso va a definir dónde está dónde empieza la sombra que se va a proyectar tanto en otras superficies como la que va a limitar el espacio entre la parte iluminada y oscura del objeto. Bien, ahora que hemos delimitado el área de las sombras, vamos a sombrear estas áreas para explicar cómo es la gradación de estas sombras en los objetos. Muy bien. Esto que le llamamos core shadow, bueno, la sombra principal dentro del objeto. Cualquiera diría que es la más oscura y bueno, ya habrán visto en las imágenes, no lo es. De hecho, la sombra más oscura es la sombra proyectada. Aún así, la sombra proyectada nunca va a ser negra, porque esa superficie en realidad va a estar reflejando el color del ambiente alrededor. Esto ya lo verán cuando hagan teoría del color. Pero digamos que es por eso que las sombras son azules. Cuando tienes un cielo de día, digamos de mediodía, porque todas las superficies están reflejando el azul del cielo. Digamos que van a tender a esa tonalidad. Si fuera el atardecer, las sombras serían rojizas. Muy bien, tienes tu sombra proyectada, es más oscura que tu sombra core, ¿no? El segundo detalle que van a notar, como he explicado antes, que la sombra es un poco más oscura hacia el terminador. Estas áreas, las áreas iluminadas, no son necesariamente blancas, como las estoy dejando acá. Digamos que a la hora que se trabaje en lápiz, hay que hacer una distinción entre lo que es un área clara, muy clara, y el highlight, que viene a ser el brillo de la luz que rebota directamente hacia el espectador.
hacia nosotros. Entonces ese brillo va a depender, claro, de dónde esté la luz. Digamos que ese brillo es el que puede generar incluso lo que llamamos el rim light, la luz que rebota en el borde mismo de una figura. El rim light usualmente va a suceder cuando esa luz provenga detrás del objeto, porque va a rebotar justo en el borde hacia nosotros. Pero si está en cualquier otro punto, lo más posible es que ese highlight, esa área iluminada donde la luz rebota, esté un poco más adentro de la figura. A la hora que hagan después ejercicios de sombreado, van a necesitar tener mucho cuidado de que las áreas iluminadas no queden del mismo tono que las áreas en sombra. Así que hay que hacer continuamente ese trabajo con el lápiz de ir retocando las sombras para que estén cada vez más oscuras. Igualmente va a haber que retocar las sombras proyectadas para que su valoración siga correspondiendo, ¿no? Recuerden que tienen que ser más oscuras que la sombra core. Van a notar también a la hora que dibujen esto con modelo que las sombras van a aclararse, sobre todo la sombra proyectada va a tender a aclararse ese extremo, porque cuanta más distancia haya entre el objeto que provoca la sombra y la sombra proyectada, más difuso va a ser el borde. También depende mucho de la intensidad de la luz. Si la luz es muy intensa, esa sombra también se va a reforzar. Aquí necesitaría hacerlo también con un borrador, pero justamente esta esquina de acá, en esta esquina de acá también se va a generar un highlight. Vamos a hacerlo mucho más detallado cuando hagamos la valoración correcta de un cilindro. De hecho se debería usar un borrador con más punta para poder hacer esta área correctamente. Otro detalle importante, me estaba olvidando que sería bueno añadir, pero que vamos a ver también más adelante, es que obviamente la línea del terminador también, como en este caso es un objeto cilíndrico, se va a difuminar hacia el lado de la luz, porque obviamente está en curva, como también se va a difuminar hacia el lado de la sombra.